hablando antes con Fran, que le llamáis Fran, ¿no? Sí. Te llaman no Francisco, ni Ni, Paco, ni ni, nada, ¿no? ni Don Paco. Fran. Don Paco queda más elegante. Pues estábamos hablando antes con él que esta práctica que hace, pues no sé, 10 años parecía de marciano, esto era como unos pocos lo hacen, que son unos muy adelantados a su tiempo, pero que poca utilidad le daba a la gente cuando se podía pulverizar por todos lados con productos químicos sin ton ni son. Parecía que no nos importaba la salud de las personas o no éramos conscientes del daño que se puede hacer a la salud de las personas el hecho de pulverizar productos químicos que son tóxicos. Entonces, claro, la Unión Europea y después el Ministerio hacen una ley que afecta a todos los que estáis trabajando, todos los que queréis trabajar en un ámbito que sea agrícola o de la ciudad. Pero en de la ciudad especialmente nos ha afectado mucho más porque aunque la protección de la salud de la persona, más o menos sí se intuía del aplicador, pero del efecto que tenían las personas no se estaba trabajando en eso. Pues este efecto provoca que haya muy pocos productos. No hay ahora mismo en España mmm, ningún producto que se pueda utilizar en uso foliar, nada más que hay uno para palmera, que no funciona, pero eso ya lo comento si queréis ahora después. Y no hay ningún producto que si tienes pulgón en un árbol aquí en tu ciudad, no, es que tengo un naranjo con pulgón, no puedes hacerle nada, si no es endoterapia. Esa es la única opción que tenemos. Profesionales, estamos en las mismas. ¿Pero porque está prohibido? Son productos que no son legales. Ah, vale, vale. Entonces, no es que esté prohibido fumigar, es que si hubiera productos que no hicieran daño al medio ambiente, pues entonces sí se podrían utilizar, pero claro, estamos hablando de que ningún producto cumple con las reglas que exige el Ministerio, en este caso, ya que concreta más, el Ministerio concreta mucho más, la Unión Europea la deja un poco en el aire todo. Y dice el Ministerio, tiene que cumplir esto y esto. Son unas reglas de toxicidad para las personas y no las cumple ningún producto actualmente. Además, ¿las podría cumplir o no? No lo sabemos, pero claro, es un mercado, el de áreas verdes, en el que las casas comerciales tampoco están ganando muchísimo dinero. O sea, con esto quiere decir que en agro tú pones a Bamestina en un campo de... O sea, te pones a contar los litros que vende en Sevilla y vende 100.000 litros, por decir algo, no sé el número. Y Claro. aquí en ciudad pues vende 100. Entonces, claro, la diferencia es tan grande que realmente la apuesta no es muy potente. Y entonces esto ha llevado al final que la opción que han tomado estas casas comerciales es decir, mira, yo no voy a investigar en endoterapia, voy a hacer 4 ensayos y lo autorizo para endoterapia lo que está en foliar, lo que está para uso en el campo. Ha sido un poco la adaptación. No, o sea, no estamos como en Estados Unidos, que tienen productos que son específicos para ser inyectados al tronco, porque el mercado de Estados Unidos es gigante en todos los sentidos y no tenemos, o sea, es que allí cualquier tontería pues supone millones de euros de beneficio. Aquí pues estamos un poquito más atrasados en ese sentido. La táctica entonces por tanto es hacer a un árbol, le hace unos orificios y el insecticida en este caso, como son sustancias que son muy insolubles, la única forma de moverse es hacia arriba, que es la savia bruta. La savia bruta es agua con sales minerales, es un producto, un líquido que está es muy poco espeso, puede arrastrar determinadas sustancias y lo que hacemos es engañar al árbol. Nosotros cuando hacemos un orificio al árbol, estamos engañando al árbol para que él piense que esa fuente de agua, que esa fuente de líquido es compatible con su fisiología. Nosotros no podemos pretender que un árbol, si no tiene movimiento de savia adentro, absorba un líquido. Porque nosotros no, tendríamos que inflarlo, ¿no? Para que, o sea, tú dices, no, voy a meterle líquido. Y el árbol está quieto porque imaginas que no tiene hojas, que estamos en un árbol en otoño y queremos que el árbol absorba hoja, absorba líquido. Si no hay movimiento en el árbol, ¿cómo va a absorberlo? Si no, se inflaría la corteza y le romperíamos el tejido vascular. Tendríamos que poner una presión tan alta que mataríamos al árbol a lo mejor incluso. Entonces nosotros lo que hacemos es un orificio y nos colamos por las tuberías que tenemos en el árbol, que son pequeñas tuberías, los haces vasculares, nos colamos dentro y conseguimos que el líquido que lo arrastre, que es un efecto físico que si tenemos una tubería aquí y otra así,
pues esta tubería al moverse para arriba pues va arrastrando el líquido. ¿Pero eso tiene un sitio concreto donde hacer? Ahora, me encanta la pregunta esa. Claro, nosotros tenemos que entonces saber dónde están esas tuberías, que se llaman los haces vasculares, en este caso las traqueidas, también el pino, esos son los nombres, pero vamos, al final el nombre es lo de menos. El sentido que quiero que entendáis es que la parte del tronco que es más activa, que tiene movimiento de savia, es la parte externa, es esta profundidad. Entonces nosotros vamos a hacer un orificio de esta profundidad. No vamos a meternos más en más profundidad. ¿Para qué? Porque si nos metemos en más profundidad tenemos una parte que está muerta, que se llama el duramen. Esa parte de la madera está muerta y no tiene ningún movimiento de savia. Si no tenemos savia en movimiento, hacerle un orificio más profundo lo único que va a hacer es una herida, que ahora después explico lo del tema de la herida. Pero entonces quiero que entendáis eso, que el líquido, que nosotros lo que estamos haciendo, una conexión de estas tuberías que están así, lo conectamos aquí y el líquido que se mueve para arriba arrastra a esto. Es decir, que en teoría no haría falta presión para meter el líquido, pero después en la práctica sí. ¿Por qué hace falta presión? Porque nosotros hacemos un orificio y en el orificio entra aire. Nosotros hacemos un taladro, sacamos la broca y queda aire. Y el árbol, como está moviendo el líquido para arriba, de pronto hemos cortado esta conexión. Sí. ¿Qué hace? Que entra aire. Y si entra aire, esa tubería se bloquea, porque el aire no se mueve por el árbol de manera libre. Eso queda bloqueado y empezaría a activar los mecanismos de oxidación. El aire tiene oxígeno y se oxida, crea polifenoles, crea sustancias defensivas que impedirían, que hacen que cicatrice el árbol, pero nosotros lo que queremos hacer es que antes de que empiece a cicatrizar el árbol, le metemos un líquido a una pequeña presión que consiga otra vez restablecer el régimen hidráulico y consigue otra vez que esto se conecte así y que esto entre aquí. Entonces, eso es lo que hemos hecho nosotros con la endoterapia. Ese es el único fundamento físico que vosotros tenéis que entender. Ahora, nosotros conectamos aquí y el líquido va hacia arriba y se va hacia la hoja. Infecta a la hoja o ayuda a la hoja a lo que nosotros queramos que le ayude. Podemos ayudarla con insecticida, también el tronco, podemos manchar el tronco con insecticida, ponemos con fertilizantes, con fungicida, con un montón de cosas que sean compatibles con lo que nosotros queremos inyectar, con el líquido que queremos inyectar. Ese es el único sentido. ¿Y qué pasa con estas sustancias? Normalmente suelen quedarse en la hoja, excepto algunas que pueden bajar hasta la raíz de nuevo. Es decir, que habitualmente no pretendáis pensar que el líquido se va a repartir, que si tú inyectas aquí y tenemos una plaga que está aquí, que este líquido que nosotros inyectamos aquí no va a llegar aquí, ¿sabes? Eso es lo que va a ocurrir habitualmente. En casos muy excepcionales puede ocurrir que si tú tienes una plaga que está afectando aquí, un tomicus por ejemplo, que es una plaga que se come el pino, si nosotros queremos que el tomicus, sabiendo que está aquí, porque aquí ya es un orificio de tomicus, porque nosotros eso lo podemos también, si sabemos un poco de plaga, al final seremos capaces de identificarlo. La plaga del tomicus hace agujeros. Y está aquí el agujero. Sabemos que la plaga está aquí. Pues tendremos que inyectar aquí abajo, para que cuando suba, el tronco se infecta con el insecticida y se muere. Entonces, nosotros, ¿cómo abordamos el tema este de la inyección? Nosotros nos centramos en cada plaga y cada árbol tienen un tratamiento diferente. Hay árboles que por su fisiología pues tienen una estructura que requiere un número de inyecciones mayor. Las palmeras requieren un número de inyecciones menor porque tienen menor copa. Entonces todo esto tiene un poco que ver con que cada caso es distinto y nosotros hay 3 casos diferentes. Son las coníferas, que son los pinos, los abetos, los cedros, los cipreses. Eso es un tipo de árbol que requiere un número de orificios intermedio. Después los árboles comunes, las frondosas como se llaman ahora, son como cualquiera, las chipuanas, las encinas, el chopo, todo esto le pondremos un poquito más de inyecciones y a las palmeras le pondremos un poquito menos de inyecciones. La razón de esta decisión es únicamente el tamaño de copa en función del tronco, porque ahora voy a deciros cuántas inyecciones se ponen, y no solo el tamaño de copa, sino también el tipo de arquitectura que tiene dentro, cómo reparte el líquido del árbol dentro. Esto es un convenio que no solo es de Fertinget, ni este es de la endoterapia en general. En general la endoterapia
tiene ciertos convenios que nosotros aplicamos todos de una manera pues, bastante homogénea, en el sentido de que no solo nos alimentamos de nuestra investigación, sino también nos alimentamos de la investigación que hacen otras empresas y aprendemos de ellos también. En el caso de los pinos, ¿qué número de las coníferas? ¿Qué número de inyecciones se pone en un pino? Pues nosotros ponemos una inyección cada 25 centímetros de perímetro. El perímetro se mide a esta altura, a la altura del pecho. A 1,5 metros aproximadamente medimos el perímetro. Y se hace con una estimación. Yo aquí, la verdad que el metro, no sé si lo tengo aquí, pero voy a mirar un segundo, que creo que no lo he traído. Si no, yo tengo ahí uno. Ahora, de todas formas, yo tengo mucho ojo para medirlo, ¿sabes? Sí. Tengo ya mucho ojo. Este pino mide aproximadamente 1,30, 1,40. No creo que me equivoque. Esto requeriría, por tanto, si nosotros dividimos aquí el tronco, decimos, ostras, 1,30, por ejemplo, 1,30 entre 25 centímetros da 5,1 aproximadamente. Le podría poner con 5 inyecciones, tendría el tratamiento hecho. Pero el 5,1, pero a lo mejor podría ser 6, o a lo mejor podría ser 4. No es un número exacto, tenéis que estimarlo en función del tamaño de copa. Este árbol tiene una copa bastante grande, entonces nunca os vayáis a 4, porque cuando vosotros veáis las instrucciones, las instrucciones van a decir cada 25, 30 centímetros. Entonces, si hubierais dividido unos 130 centímetros entre 30, os hubiera dado 4,1. Entonces, ¿qué pongo? ¿4 o 5? Pues en ese caso ya tenemos que establecer pues unos criterios secundarios. El criterio principal es el perímetro del tronco, pero criterios secundarios están la altura del tronco y están el tamaño de copa. Si el tronco fuese de 10 metros de altura, es lo mismo que si tiene, pues como este tiene 4 metros. No es lo mismo, porque os he dicho antes que el insecticida va quedando bloqueado en el tronco, infectándolo, y claro, cuando llegue a copa va a llegar a menos dosis. Entonces también tendremos que tener esto en cuenta. Si el tronco fuera mucho más alto, me decidiría por el 5 o por el 6. Si el tronco es más bajito, podéis por el 4 o por el 5. Y si ahora veo que la copa es muy grande como esta, pues yo le voy a poner 5. Esa es mi decisión en este caso, basada en esto, en el tamaño del perímetro del tronco, el tamaño de copa y la altura. Ahora voy a enseñaros cómo se manejan las inyecciones. Nosotros para manejar las inyecciones estamos pensando en tratar porcesionaria en este caso. Yo he dicho que nosotros vamos a hacer que cada plaga es distinta y cada árbol es distinto. No es lo mismo tratar pulgón aquí en pino que tratarlo en una tipuana, porque son árboles diferentes, requerirán a lo mejor dispositivos diferentes, requerirán pues insecticidas diferentes en función de la química que tenga que la solución química que podamos tener en el dispositivo adecuado para este árbol. Entonces pues tendremos que pensar un poco en todo esto. Nosotros, por ejemplo, ya concretamente tenemos varios dispositivos. Yo me he traído dos, porque vamos a hacer una palmera y vamos a hacer un pino. Este dispositivo es pequeñito. Esto tiene 25 mililitros. Y después voy a ver cómo se absorbe. Este dispositivo es un poquito más grande, tiene 100 mililitros. Ambos trabajan a lo que se llamaría alto volumen. 100 mililitros, ¿por qué? 25 mililitros, ¿por qué? Pues en pino, para procesionaria concretamente, vamos a utilizar un insecticida que se llama Vertimet, que es el que está registrado para procesionaria, para insectos, y que es legal por el Ministerio también regula esto para la procesionaria. Entonces nosotros vamos a introducir ese producto aquí y vamos a inyectarlo. Esto tiene 3 atmósferas de presión. Eso es baja presión. El dispositivo, por tanto, es un dispositivo que trabaja a baja presión y alto volumen. ¿Qué conseguimos con la baja presión y el alto volumen? Pues hay diferentes técnicas de endoterapia. Hay unas que trabajan a bajo volumen y alta presión, que es obligar al árbol a absorber el líquido
no absorber, sino que nosotros derramamos el líquido dentro del árbol. Y lo que he dicho antes, aquí no, ahí no estamos en, ahí lo que estamos es obligando al árbol. Es muy poco volumen, 1 o 2 mililitros y se cuela dentro. Y ya el árbol se encargará de repartirlo si tiene suerte, y si no, pues no. Es igual de fácil inyectarle a una mesa, no tenemos ninguna diferencia. Nosotros lo que queremos es que el árbol absorba el líquido por sí solo, porque el árbol mueve el líquido porque pierde agua arriba, entonces hace un efecto de succión de bomba. Y podríamos inyectar tanto este como este, pero ¿por qué no inyectamos el de 100 mililitros y ponemos el de 25? Lo primero, porque la resina que sale del árbol bloquea el orificio que vamos a hacer y en muchos casos va a dar una absorción deficiente. Entonces ponemos menos volumen y antes de que salga la resina ya se ha absorbido el líquido. Entonces eso nos interesa a nivel comercial, que a vosotros os va a interesar eso. También ayuda a que se retire mucho antes, en 5 minutos, como vosotros vais a ver ahora, en 5 o 10 minutos como mucho, el líquido va a estar absorbido y vais a poder retirar el dispositivo. Por lo que eso es muy importante para muchas aplicaciones en áreas verdes o en ciudades, porque claro, esto va a tener insecticida. Y aunque tenga una válvula de seguridad, que vosotros vais a ver ahora cómo funciona, esto al tener insecticida, pues mucha gente tiene miedo de que un niño o un perro entre en contacto con él y tal. Entonces va a ser muy recurrente esa pregunta de eso, ¿cuánto tarda en quitarse? Pues tarda en quitarse 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, algo así, lo vais a ver ahora. Y lo que yo decía antes de la válvula de seguridad, pues lo voy a enseñar ahora para que lo veáis. Voy a coger una jeringa, tengo aquí en este lado. Ahí me tenéis que traer un poquito de agua. Sí. Ajá. En una jarrita hará falta, ¿no? Sí, una jarrita, algo así. Yo tengo aquí. A ver, hay que en el aula de segundo hay jarritas encima del No, armario. o llenarme esto, da igual. Ah, vale, este vaso. entonces ya está. Si es un poquito nada más. Aquí en la manguera de aquí. Mirad lo que pasa. Bueno, aquí una manguera más cerca, Este dispositivo, donde queráis. pasarlo. Esto pues es para que vayamos viéndolo, ¿no? Tocarlo. Este no tiene certificado todavía, ¿vale? Estos dispositivos Ese es el grande y este es el pequeño. son como globos. Son como globos como un globo, pasa que es un material bastante más resistente y que genera mucha presión. Y claro, ese globo cuando tú abres la válvula hace que el líquido salga a presión. Uy, Entonces claro, por eso levanta el émbolo. Esta operación que vosotros habéis visto, ¿puedes hacerlo otra vez? claro, Ajá. esto está presurizado. Sí, ¿sabes? sí. Entonces esta es la presión que yo os decía antes que hay que hacer con el dispositivo. Gracias. Gracias. La presión, claro, esto es lo práctico de este sistema, es realmente que nosotros no tenemos que estar ejerciendo la presión con una jeringa así. Nosotros podríamos inyectar así con una jeringa, claro, nosotros podemos hacer un agujero, ponerle una gomita o algo para que el agujero no se salga el líquido, nosotros apretaríamos así y ya está, y el líquido se absorbería. De hecho, eso antes de nada voy a hacerlo. Y la bolsa esa es un solo uso, ¿no? No, se puede reutilizar después, pero se puede utilizar mandándolo a nosotros, Vosotros podéis fabricar fácilmente, si queréis, un dispositivo que permite que sepáis qué presión necesita el árbol para que el líquido se absorba. Eso vamos a hacer una demostración ahora. Ah, ya ha vuelto. Vamos a hacer una demostración ahora, vais a ver vosotros mismos, cuando yo le voy a hacer un orificio al árbol, voy a tomar agua de ahí, voy a conectar esto y voy a empezar a empujarlo con la mano. El dispositivo va a sustituir a mí empujando con la mano. Esa es la única cosa que va a hacer el dispositivo. Entonces yo voy a poder, mientras yo hago este orificio aquí y ya he puesto un dispositivo, hago 4, me voy a otro árbol, hago otro árbol y no, sin embargo, si lo hiciera con la mano tendría que estar aquí 10 minutos, o 5 minutos, lo que fuera, aquí otros 5 minutos, aquí otros 5 minutos. Entonces claro, eso a vosotros va a suponer un beneficio enorme a la hora de poder rendir. Se va a hacer 10 árboles en 20 minutos en vez de hacer 10 minutos un árbol. Esa es la diferencia. Sí. Entonces, eso lo voy a hacer ahora, pero voy a hacer el orificio, pero antes de eso voy a cargar el insecticida.
Yo lo Espero que he lo visto hacer eso en la Juliana, una vez que hicimos un curso de... Ah, sí, yo no fui, pero sí. ¿Tú no fuiste? A Juliana hubo. Y había alguien con un aparato así bastante largo haciendo la perforación y estando Claro, lo que eso, tú al cuentas. final tienes que estar, es que hay Que técnicas... es otro método que se sigue usando también. Sí, sí, no, cada uno tiene su forma de trabajar y yo, Sí. la nuestra, a nivel rendimiento humano, Claro. es la mejor, porque ya os digo, vosotros vais a ver cuánto tardo. Te ahorra mucho Mientras tiempo. hablo contigo, mientras hablo con vosotros, yo voy a tardar en hacer este árbol 4 minutos, porque voy a estar hablando con vosotros y toda la historia. Sin embargo, esos 4 minutos los puedo convertir en uno, si estamos 2 personas. Hago los orificios, hablando entre nosotros, aquí de hecho sale el Madrid, el Sevilla, no sé cuánto, el Tomares que le ganó al Sevilla, no le ganó, ¿no? No. Pero bueno, está bien. Hombre, pero estaría guay que... Estaría bien. No, yo soy del Madrid, ¿eh? No hay problema. que entonces, ¿qué pasa? Que pues, podemos estar tranquilos, trabajando tranquilos, sin tener que estar preocupados de aquí agachados, con el lomo reventado, apretando con una jeringa hasta que se nos... Porque el insecticida tenemos que ponerlo abajo, en este caso, pues de todo saber. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es, vosotros ya habéis visto un poco que esto tiene presión y espero que hayáis entendido. Si no entendéis algo, obviamente me lo preguntáis. A partir de ahora ya me pongo guantes, porque los insecticidas hay que ponerse guantes. Mascarilla ya nos hemos acostumbrado y también pues antes la mascarilla me costaba mucho trabajo ponérmela, pero ya no me cuesta nada de trabajo. Ya es una cosa... ¿Verdad? Y no voy a dejaros que manejéis vosotros los insecticidas porque como no, la verdad es que no he traído guantes para vosotros y aparte no sé si tenéis todavía ¿El carnet de aplicador? carne de aplicador y estas cosas. Estos productos son Aguanta ahí profesionales. dentro, ahí. Este producto en concreto es profesional. Este de aquí no. Este sí puedo dejaros que lo manejéis fácilmente. ¿Qué es? Esto es Epic. Esto es para la palmera. Ese es el EPIC, pero eso es insecticida también. ¿O no? Esto es EPIC. Epic. Esto es insecticida, sí. Sí, sí. Pero insecticida, pero este tiene uso doméstico. Ah, vale. También. Aparte es profesional y doméstico. Vale. Entonces, este producto, Vertimec, ¿cómo lo dosifico? La dosificación es muy fácil. Pues yo voy a tomar el producto directamente. Esto es para después, esto es para el Epic. Lo dejo aquí para no contaminar. Entonces, voy a tomar 3,5 mililitros de producto. Efectivamente. Y ahora, ¿habéis visto antes cómo salía la jeringa para arriba? Pues ahora, esto dosificado. Esto está mezclado. Esto tiene ahora mismo insecticida. Con el número de orificios que yo he dicho antes, que vamos a hacer 5, tenemos suficiente, haciendo 5 veces esto, para que tengamos insecticida suficiente para que no haya ninguna plaga en la copa que se alimente de la hoja o del tronco. Lorenzo, ¿ahí hay insecticida con agua? ¿O con qué? Este ¿O con un tiene- producto este especial? tiene agua, básicamente agua, pero con otras cositas. Claro, Para que es. el reparto sea lo mejor posible. Si fuera solo agua, este producto haría una emulsión. La Ajá. emulsión es un líquido que tiene unas partículas bastante grandes y le cuesta mucho más trabajo meterse. Vosotros habéis visto que este líquido está completamente transparente, lo que quiere decir que esto es una disolución. Y las disoluciones entran más fácil. Tampoco me quiero meter en química porque eso no es vuestro cometido. Uno. El segundo. Lo hago todo. Esto lo podéis hacer vosotros, pero ya os digo, no quiero... Uy, ¿ves? Este no vale. ¿Por qué? Porque estaba lleno de agua. Es que lo cogí ayer en el laboratorio. ¿Y cómo te has dado cuenta? Porque ha salido muy Porque blanco. Es blanco. El líquido blanco, eso es una emulsión. Es como la leche. Son partículas tan gruesas que no dejan pasar la luz. Por eso es blanco. Al ser tan gruesa, le cuesta mucho trabajo entrar en la estructura del árbol. Entonces, Ese ya no sirve, ¿no? este no me sirve. Este lo voy a tener que dejar para después desecharlo allí en el laboratorio, en nuestra cuba de desecho. Vale. Este apartado. No pasa nada. He venido aquí... Desde sobra. Sí, tengo insecticida de sobra. Otro. ¿Veis? Transparente. 2. Y así pues los 5. Si tenemos que dosificar más, hay jeringa automática
Hay gente que lo que hace es que dice 3 ¿La materia activa del Vertimec cuál es? abamectina. Abamectina. Entonces, esto se puede hacer, no lo tienes que hacer justo antes de inyectar. Esto lo puedes hacer el día de antes, lo puedes hacer una semana antes, 2 semanas antes, un mes antes. O sea, puedes tener en tu casa unos pocos preparados. Claro, puedes tenerlo preparado ya en tu casa. Ajá. Por la tarde lo haces y al día siguiente lo aplicas. ¿Veis? Transparente. Pues sin querer me he traído uno de agua porque no lo sabía y ha servido para que veáis lo que es una emulsión. Ajá. ¿Y tú los tienes con agua por qué? A veces. Pues mira, no, porque yo lo reutilizo y lo enjuago Ajá. y lo dejaría enjuagando con agua Sí. y claro, pues se me olvidó quitarlo y lo he mezclado. Lo enjuagué el otro día y el quinto. Todo transparente, todo Sí. correcto. Hemos dicho que vamos a poner 5. Ahora, esto ya está, esta parte está acabada. Después vamos a hacer lo mismo con el X, ¿vale? Pero por ahora, y ahora, antes de, bueno, la broca, otra cosa importante, voy a explicaros, y los conectores. Nosotros para conectar el dispositivo vamos a utilizar conectores de este tipo, más cortitos, como estos. Vamos a meter el orificio, metemos el conector aquí y conectamos el dispositivo, lo vais a ver ahora. ¿Y por qué tenemos estos largos? Estos son de palmera. ¿Y por qué son tan largos los de palmera? ¿Necesita entrar más? Para que penetren más profundamente. No, porque lo que queremos es que si tenemos la palmera sin afeitar, porque no todas las palmeras están afeitadas, no tengamos que empezar a limpiar la palmera y tardemos mucho más rato. Directamente vamos a poder conectarlo aquí. Y otra cosa muy importante que voy a deciros, cuando nosotros metemos el conector, lo meteremos esta cantidad. Aunque tenga aquí en escalón, esto es un tema de fabricación, porque los plásticos pues tienen eso, a veces las cosas que no controlo pues no las intento explicar. A mí mi proveedor me ha dicho que el escalón tiene que estar aquí a la fuerza. Nosotros lo meteremos lo justito. ¿Por qué lo metemos tan poquito tiempo, tan poquita distancia? Porque nosotros queremos que el orificio se quede lleno de líquido, no de plástico. Si lo metemos todo dentro del orificio que hagamos, va a haber solo plástico dentro del orificio y no va a entrar en contacto el líquido que nosotros queremos inyectar con los haces vasculares que van hacia arriba. Si no dejamos contacto, ¿cómo va a poder entrar el líquido? Entonces nosotros lo metemos lo justito para que la absorción sea, para que no se escape el líquido entre el orificio y el dispositivo y los haces vasculares. Entonces, esto es otra de las cosas que vamos a hacer ahora. Y lo último de todo es explicaros el tema de la broca. La broca que nosotros usamos es broca de metal. Broca para metal, no broca para metal, no broca para madera. La broca para madera tiene una dificultad, o sea, añade una dificultad más, que está hecha específicamente para dejar la madera muy pulidita, porque tiene mucho roce con la madera y entonces cauteriza los tejidos. La deja muy bien para un carpintero, pero para lo que nosotros queremos es al contrario. A nosotros nos la deja un poco peor la madera, o sea, lo que es el tejido vascular, porque roza mucho más y al rozar mucho más provoca que la herida cicatrice, o sea, la cauteriza. Es como si nosotros, como en las películas, pues cuando alguien se echa pólvora y la quema y dice, no, la herida ya se ha cerrado. Sí, pues igual, un poco así. Esto provoca un roce menor calentamiento y menor cauterización. Entonces, nosotros buscamos siempre que el tejido quede lo más, digamos, intacto posible dentro de que estamos haciendo una herida. Yo, la altura de inyección en este caso, la voy a poner, la voy a poner en la altura de inyección, que es otra cosa que tenéis que tener en cuenta. ¿Se puede aplicar a cualquier altura? No, se tiene que aplicar a una altura que permita que cuando yo inyecto, el líquido vaya, digamos, ampliándose
se vaya pillando cada vez más zona de tronco, y cuando llegue a la cruz se reparte igual por todas las ramas. Si nosotros inyectamos muy cerca de las ramas, corremos el riesgo de que unas ramas se lleven insecticida y otras no. Ya os he dicho antes que el insecticida no va para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, solo va para arriba y se va a quedar en la hoja. Entonces nosotros estimamos que esa distancia es 1,5 metros, 2 metros, mientras se pueda. Podríamos inyectar, por tanto, a partir de aquí, no habría problema. Para mí lo más cómodo hoy es inyectar a esta altura, que estoy aquí con vosotros. Este árbol nunca se ha tratado, nunca se ha hecho nada de endoterapia, creo, no veo restos, entonces, ¿y qué otra cosa voy a tener en cuenta? Pues que no tenga heridas. Yo le doy la vuelta al tronco, veo que está, pues sí, la corteza está un poquito así, pero no son heridas, no son ramas cortadas antiguas. Una rama cortada antigua que tenga aquí pues un callo, esa zona no tiene un buen flujo vascular, entonces voy a tener que evitarla, porque las zonas cercanas a las heridas están mucho menos activas, digamos. Yo voy a hacer un orificio, por ejemplo, aquí, para que lo veáis todo. ¿Qué te voy a poner? Ponte aquí si quieres. Entonces, voy a entrar y un ángulo, ¿no? el ángulo el que más cómodo me resulte. No lo hago así, que es más incómodo. Me atiende. Esto de los teléfonos, no, lo que voy a pillarme el dedo. Esto será por publicidad o algo, tú verás. Nada. Entro y salgo rápidamente varias veces, porque quiero que el roce de la broca sea el menor posible y así consigamos cauterizar menos los tejidos vasculares. 1, 2, 3. La corteza, yo cuando he hecho el orificio, la corteza aproximadamente tiene esta profundidad. Yo le he metido hasta aquí. Esta profundidad más esto es lo que yo he dicho antes que estaba vivo del árbol. Esto de aquí es lo que yo he introducido, esta profundidad que es la que yo he introducido, de aquí hasta aquí, para que sea un orificio en una zona activa, con flujo activo. Esa corteza es así en este árbol. Claro, en este árbol, en otros árboles pues habrá menos corteza, entonces pues tendremos que introducir nada más que esto. Claro. Aquí yo me he metido hasta aquí porque he visto, cuando yo hago el orificio, veo que esto, noto que hasta que yo no llegue a esta profundidad no he llegado realmente a entrar en el tronco. Y ahora introduzco el conector y vosotros vais a ver, si no pierdo el orificio. Ahora vosotros escuchar ahora esto. Ha cambiado ahí, ¿no? Hasta que no cambie el sonido, no tenemos la seguridad de que el líquido realmente no se va a escapar por ninguna rendijita. Cuando ya hemos escuchado ese cambio de sonido, es que quiere decir que ya está en caída la conexión. Y ahora solamente tenemos que conectarlo. Lo conectamos y que se quede bien pegado, porque la presión podría hacer que esto se separase, ¿vale? Ahora, como a modo de práctica, voy a hacer lo que os he dicho antes que vamos a hacer de inyectar con este cacharrito. Voy a cargarlo con líquido, solamente quiero que lo veáis. Espera un segundo. Con agua nada más, y después ya vamos a utilizar el orificio para después inyectarle, para ponerle el dispositivo. Pero quiero que lo veáis. Vamos a hacerlo con la jeringa para que veáis la presión que es necesaria para que el líquido se absorba. Esto dentro de unos minutos, esto estará como lo vaya a tocar, pues va a ser un canuto. En vez de ser una bolita, pues ya va a ser un canuto totalmente, digamos, liso. Ahora, en este caso, voy a poner esto para que veáis a modo práctica cómo se absorbe el líquido. Ha cambiado el sonido
Era para que veáis cómo absorbe el líquido un árbol. Está absorbiendo bastante rápido. ¿Veis? Está trabajando a 2 atmósferas. Ya puedo subirle, pero por mucho que le suba la presión, la velocidad no cambia. No es conveniente darle mucha presión tampoco, ¿no? 3 atmósferas es una atmósfera que es una presión que no hace ningún daño al árbol. A partir de 4 atmósferas, algunas especies pueden sufrir. ¿Veis cómo está absorbiendo a 2 atmósferas? Si yo pusiera un dispositivo a 2 atmósferas, nada más que de agua, sin insecticida, pues tendríamos la seguridad de que se absorbe a esta velocidad. ¿Y qué cantidad? Pues esto eran 10 mililitros, lo que yo he 10 puesto. mililitros ya, y le quedan 2, ¿no? Y me queda ahora mismo 2 mililitros. Pues imaginaros, pues, hay que hacer bastante fuerza, no es una tontería. O sea, que esto aguantarlo una tarde entera haciendo esto, pues la verdad que... Pero veis que esto es la endoterapia realmente, introducción líquido aprovechando nosotros no estamos respetando al árbol, todo el rato estamos respetando la fisiología del árbol, esto ya ha acabado. Ya podríamos decir, no, ya hemos inyectado 10 mililitros. Yo ahora, lo que pasa es que no quiero alicate. No quiero, o sea, no quiero pararme aquí tanto tiempo. Ahí va. Ahora lo que voy a hacer directamente es utilizar ese orificio para poner otro dispositivo. Que es lo que me interesa a mí. agua ya se absorbió o se queda ahí? Esa va para Arriba. arriba. Y a esa velocidad circula el agua por un árbol. Claro, tú puedes medir así eso es una forma de que vosotros podáis medir la velocidad de flujo, podéis hacer cálculos matemáticos, cuánto es el tamaño del orificio, qué superficie hay, etcétera, y podíais ver la velocidad de flujo máxima que tiene el árbol. De esta manera, esas son formas de, no sé, de investigar un poco rudimentarias, pero si queréis podéis ir viendo que este dispositivo ya está más pequeñito. ¿Cuánto tiempo tarda en que absorba? Pues lo vamos a ver. Esto yo no lo puedo predecir. Yo siempre calculo que como mucho unos 10 minutos. A veces tarda 5, a veces tarda 15. Pero eso es un poco la media. ¿Eso depende del árbol? Claro, depende. Tú has visto que el orificio que yo estoy aquí ahora mismo, a 2 atmósferas, hay de esa velocidad. Pero a lo mejor ese de ahí va mucho más lento. Y a lo mejor ese de aquí va más rápido. Y depende mucho de la zona del árbol en la que estamos tratando. De la climatología. Depende del día, de la época del año. Depende de cómo esté el suelo, si hay riego o no hay riego. Porque podría ocurrir que el suelo... Cuanto más se está moviendo el árbol, digamos, más rápido absorbe, Claro, ¿no? claro. No siempre la regla es exacta porque, como he dicho antes, a lo mejor tenéis una herida y no lo sabíais. Claro, hay un montón de factores que nosotros intentamos, de alguna manera, prever, pero no siempre podemos preverlo. Entonces, vamos a hacer ya los otros orificios. ¿Queréis alguno hacer el taladro? Venga. Me quedan 3 orificios para hacer. Venga, muy bien, Álvaro. Ahí. Habla aquí, tienes que entrar y salir varias veces, ¿vale? No lo hagas de una vez. Si lo hacéis de una vez, el problema que va a ocurrir es que queda muy elegante, pero lo que estáis es forzando. No sacamos la viruta, si no sacamos la viruta estamos forzando a que haya mucho contacto, mucho rozamiento y al final ocurre que se cauteriza. Entonces tú vas a entrar y salir varias veces, así, te apóyate, sí, entras, ahí. Ahí está. Ya está, no más profundo. Mete el conector. Como yo he hecho, poco a poco. A ver. Ahí está. Perfecto, justo ahí. Y ahora, conéctalo tú, que no pasa nada. Pero, aguanta con una mano aquí y otra y aprieta fuerte y enrosca. Ahí. Hay que enroscar al final. Enroscar no es que sea obligatorio, no es que haya una rosca, pero hace que se facilite mucho la introducción. Muy bien. ¿No queréis ninguno visto la Sí, facilidad? si quieres, venga. Hombre, para tú, aquí por ejemplo. Aquí yo no estoy seguro de eso. Por ejemplo, aquí. En esta altura. Aquí. ¿Veis cómo sale el humo? El humo de la, se ha visto que sale humo de la broca, es que está calentándose. Cuanto más la calentemos, es peor.
Espera un segundo, voy a coger aquí conectores que tengo aquí. Ah. Este ya está casi absorbido. Este le queda poquito. ¿Te lo pongo ya? Sí, claro, Sí, dale. ponlo. Cuanto antes Pero mejor, poquito a porque poco. cuanto antes en el pino, cuanto antes mejor. Bueno, en general, cuanto antes mejor. Un poquito más. Ha cambiado ya, ¿no? El sonido. Está bien ahí. Ahora, te digo, aquí, por eso es que la gente, es que me pregunta la gente, ¿pero cuántos centímetros? Pues tú imagínate que si te tengo que decir a ti cuántos centímetros con esta corteza aquí, que no tenemos un rayo X, no podemos estimarlo de ninguna manera. A mí lo que mejor se me ocurrió siempre para hacerlo, para explicarlo, es el sonido. Venga, el último. Claro. Toma. Donde por aquí más o menos. ¿Es el tiro, por ejemplo? Habéis visto que la altura de inyección que yo he puesto ha cambiado cada vez. Ya está, perfecto. Mete esto. Tiro, ahí. Ahí, perfecto. Y ahora, ¿dónde está? Hasta arriba, un poquito más para arriba, un poquito más. Venga, para que se quede así. Que se quede así. Pues ahora esto ya, nos vamos a hacer otro árbol y si os dais cuenta, el primero que hemos puesto, tocarlo. Y tocar el último. Está absorbiéndose. Menos hinchado. Claro, este de aquí, este de aquí no está aquí, en el medio. Toca el conuto en medio, en medio. Ah, en medio. Ah, sí. Esto está muy ya casi vacío. Sí. Sin embargo, este que está recién puesto, pues está mucho más grueso, el globo, la bola. Este de aquí, pues está muy parecido a este y va todo en orden. Este está más grueso, está siendo bastante uniforme. Hay veces que ocurre que este de aquí va más lento que este. Yo no lo podía predecir, como os decía. Pero lo que sí tengo seguridad es de que el líquido se está absorbiendo. Entonces, lleva su tiempo. ¿Por qué iba antes más rápido el agua? El agua es el líquido que mejor se absorbe de todo. Pero claro, nadie va a inyectar agua a un árbol sin insecticida, ¿no? Pues entonces el tema es ese. Que yo para medir la velocidad de absorción me da una idea. Imaginaros si yo pudiera, que me dice a mí, puedo inyectar cuando, imaginaros que está el árbol, no sabemos si está activo o no, pues a lo mejor podríamos hacer esto. O imaginaros que lo que queremos es únicamente hacer un trabajo de clase, de cuándo está el árbol más activo. Pues mides, haces unos cuantos árboles y tú ya estimas la actividad del árbol. Estas son cosas ya por curiosidad más que por otra cosa. Dentro de unos minutos esto lo retiraremos, el dispositivo, lo separaremos del conector para que la válvula no sufra. Y esto, te preguntaba ahí antes, ¿esto de un solo uso? No, esto se puede utilizar muchas veces. Esto es el único requerimiento que tiene para que se pueda utilizar muchas veces es que no lo dejemos al sol muchos días, porque todo al sol sufre, vuestro móvil, vuestro coche, todo sufre al sol, si no, y que le quitemos el conector se reutiliza siempre. Y si hubiese resina, aparte esto tiene la ventaja de que, claro, vosotros no sabéis porque no lo habéis estudiado nunca, pero igual que esto tiene 3 atmósferas de presión, el árbol, yo lo he visto ejercer al árbol unas 6 atmósferas de presión de resina hacia afuera. 6 atmósferas de presión hacia afuera es que esto, en cuanto se vacía el líquido, el árbol empieza a exudar resina y lo llena de resina y podéis llevar la resina a vuestra casa si la queréis. Sí, ya no vale. Eso es un negocio buenísimo. Ah, ¿verdad? Eso es un método de resinación que hay habitualmente. Pasa que no se hacen edificios tan pequeños, se hacen edificios más grandes, pero es una forma de resinar. Eso es un oficio que si queréis podéis también dedicaros a ello. Y ya no se le hace tanto daño al árbol como se hacía antes. Claro, es que Antes la se le resinación quitaba la corteza. a muerte. Claro. Que esa resinación era a muerte. Hacen unos cortes gigantes Sí, sí. y empiezan unos canalones aquí a caer resina. Claro, pero el árbol te lo carga en un par de campañas. Y tienes que esperar pues con la resina al aire. Sí, aquí esta forma de resinar, no con este dispositivo, pero con otros parecidos, pues se hace. Y claro, este llena de resina el dispositivo, lo inutiliza, lo que hace que ya no se pueda nunca más reutilizar, porque lo estropea. Este ya está absorbido, por ejemplo. Este, mira, este ha ido más rápido que este. Tocarlo ahora.
este también está servido, este está casi, y este también está casi. Digo, Vamos, se absorbe bastante rápido, vamos, que si estás haciendo cualquier cosa... claro, que si tú haces 10 árboles, Sí. tú tienes que hacer 10 árboles, Sí, cuando acaba el 10, estás recogiendo el primero. Claro. Eso seguro. Es que en la parte del medio donde está la bola, Claro. ¿sabes? ¿Sí? En la parte del medio. Aquí sobre todo este se ha absorbido. ¿Sí? Claro, pero este sobre Eso todo es, se ha absorbido mucho. es como un globo, es un globo. Un globo ¿Ves cómo elástico no hay que globo? No hay regula globo la ahí, presión. está todo uniforme. Sí. Ese se ha absorbido antes. Aquel se ha absorbido antes que este. Claro, sí, pues, ya digo, eso es que depende de la zona de la copa, depende de la zona de la raíz. Sí, porque... Esto lo hemos hecho así por altura de la gente. O la Claro, no importa, no, realmente no. Aquí no, si el árbol Vale, fuera vale. más Ah, sí, estrechito, me he acordado de ti, tío. Pues, os podéis ver la Sí, situación de pero que el el árbol árbol también sea es por muy otra estrecho. cosa. ¿es por otra cosa? Imaginaos, un Pues pino, eso, Sí, pero vamos. pues eso es importante, tío. Sí. imaginaros un árbol que Pero- sea de este tamaño. Pues ahí sí vamos a tener en cuenta que nunca, por supuesto, el tamaño del orificio va a exceder del centro del árbol, pero aparte sí que vamos a tener mucho más en cuenta la altura de inyección para que no se comuniquen los orificios. Porque si ya por inercia hacemos los orificios a una altura y después nos damos la vuelta, se nos olvida a qué altura lo hemos hecho y lo hacemos a la misma altura, se van a comunicar los orificios. Claro. Entonces eso no es recomendable. Claro, un árbol así ya se merece a lo mejor 2 inyecciones. A Sí. lo mejor estás dudando 1, 2, no lo sabes todavía, pero a lo mejor así sí son 2 inyecciones seguros. Esto va por perímetro, como he dicho antes. Entonces, claro, se podrían comunicar. Entonces hay que evitarlo, pues eso, trabajando a distintas alturas. Aquí la altura que nosotros hemos hecho este orificio, como me preguntabais por aquí, ha sido, porque cada uno lo ha hecho como le ha convenido. Si lo hubiera hecho todo el mismo, seguramente hubiera sido la misma altura para todos, solamente teniendo en cuenta no haberlo hecho en una zona que sepamos que no tiene flujo vascular, porque tengo una herida o algo. Yo no lo haría, por ejemplo, aquí, que a lo mejor sí tiene flujo vascular, pero aquí estáis viendo, esto de aquí que se ve, esto es la albura. Esto es aquí empieza la madera viva. Aquí se ve que la madera ya está viva, pero claro, a lo mejor al estar en contacto con el aire, la madera viva está un poquito más profunda. Tenemos menos zona de madera viva, entonces siempre tenemos que tener en cuenta esas cosas. No hacer un orificio en cualquier sitio sin mirar. Hay que pensar un poquito las cosas antes de hacerlas y ya está. Pero con esas precauciones no vais a tener problemas. ¿Y el año que viene dónde serían los orificios? El año que viene, o sea, si tenéis que hacerlo otra vez, porque realmente, pues, es que a ver, la plaga de procesionaria es una plaga. ¿Cómo actuamos nosotros? Esto también hay que pensarlo un poco. ¿Por qué nosotros actuamos en esta época del año en procesionaria? Nosotros sabemos que la plaga de procesionaria empieza a poner los huevos, los pone el adulto, la mariposa se desentierra en septiembre, pone los huevos eclosionan cuando ya la temperatura empieza a bajar y en ese momento empiezan a comer. Si nosotros tenemos ya el pino tratado previo, de modo preventivo, cuando la oruga empieza a comer, se va a morir, muy chiquita y se muere. En cualquier caso, si no habéis tratado el pino y lo queréis tratar de modo curativo, que queréis, no, es que yo que he visto un bolsón, ¿se puede tratar todavía? Por supuesto, se puede tratar, la oruga se muere. Yo os recomiendo que tardéis lo menos posible, porque la oruga, si es muy grande, ya puede caer, ya tiene pelos urticantes y la oruga puede caer al suelo. Si tiene pelos urticantes, cualquier perro se puede comer una oruga del suelo y el problema no es que la oruga esté viva o muerta, es que los pelos siguen todavía vigentes su efecto veneno. Entonces, con todo y con eso es mejor tratar que no tratar. ¿Por qué? Porque cuando tú tratas, matas a la oruga no va a bajar hacia el suelo, va a cortar el ciclo vital. Ese año que viene, seguro que hay mucha menos plaga, segurísimo. A lo mejor desaparece. Hay amigos míos que tienen suerte. Yo es que esto se lo regalo muchas veces a mis amigos, porque claro, puedo, y mi jefe no se entera. Eso lo cuento a vosotros, pero claro, hay gente que nunca más ha tenido que tratar el pino para la procesionaria. Hay gente que tiene que tratar todos los años. ¿Por qué? Porque a lo mejor el vecino sí tiene procesionaria. Y si Mariposa. las mariposas no entienden de qué árbol fue del que vino ella. No tienen esa, digamos, fidelidad. La mariposa va al árbol que se encuentre, que sea más apetecible. Por lo que sea, pues tienen preferencia. Otras veces ocurre que la plaga se queda enterrada 2 años o 3 años. Entonces todo esto lleva consigo que la seguridad de la erradicación no existe
pero sí que sabemos que si nuestro pino está aislado y tenemos suerte, con una aplicación o a lo mejor dos, estamos casi asegurando que la plaga la erradicamos en ese pino, si no tenemos un pino que nos infecte. Esa es un poco la planificación que vosotros podéis explicarle al tío o a la persona que esté dudando si tratarlo o no, porque no es como el picudo, que eso lo voy a explicar ahora. El picudo rojo hay que tratarlo por ahora 2 veces mínimo al año o 3, y pues, a la fuerza un tratamiento sostenido en el tiempo, porque el picudo rojo no se erradica. El picudo rojo siempre está volando, vuela muchísimo y tiene un ciclo vital que dura todo el año, entonces no podemos meterle mano de ninguna manera. Solo podemos prevenir que no nos entre en la palmera. No es como la plaga esta, que puede ser que cada 3 años tengamos que tratar, porque esto no se acaba de erradicar nunca, pero no es tan, digamos, tan acuciante. Es que el picudo rojo mata a la palmera, esto no mata al pino. Esta plaga de procesionaria lo único que hace es que fastidia al que está disfrutando de ese pino, a la persona, al jardín, al ayuntamiento de turno y al que le importa. Pero el pino no muere, tendría que ser un ataque muy bestia y de muchos años seguidos, y juntándose con otras enfermedades del suelo, por ejemplo, para que el pino realmente sufriera en su salud algo grave. Pero la palmera es que el picudo rojo la mata directamente, en pocas semanas, pocos meses. Una palmera sana pasa a ser una palmera muerta, entonces eso es otra cosa mucho más seria a nivel de salud para el árbol. Esto ya está para retirarlo. Esto ya están todos absorbidos. Mientras hablábamos, o sea, ¿cómo sé si se ha absorbido o no? Pues mirad, si yo lo saco así, es que no sale líquido. Ah, claro. Si tuviera presión. Esto de la fuerza tendría que ser, si tuviera presión saldría, pero al tocarlo también puedo verlo. Entonces los dos indicadores son, primero tocarlo, están totalmente liso el canuto. Va a tardar 10 minutos por 10 minutos, tampoco. Yo lo que tengo, la seguridad de que yo no he forzado al árbol en ningún momento a absorber ningún líquido. El árbol ha absorbido por su cuenta. Me asegura, por tanto, que todo el insecticida que yo pongo va hacia arriba. No hay ninguna otra forma de valorarlo. Yo ya retiro esto, como os digo, esto va a reutilización. ¿Puedo hacer preguntas ya de precio y eso? ¿Precio? De... Pues yo es que de precio te tengo que remitir a mi compañera, porque de verdad que yo no lo sé. Ah, que tú no eres, Yo no soy comercial. tú no sabes de precios, vale, Yo vale. soy de investigación. Además, si me dedicara a eso, arruinaría la empresa, porque yo lo regalaría siempre, ¿sabes? Vale. No, pero que en Vale, este ya, caso, ya hablaremos mi con tu compañera comercial. Alicia, que es la maestra de ponerle precio a las cosas, Sí, sí. pues ella te atiende, vamos, un encanto de persona aparte. Si normalmente estas cosas las hace ella, lo que pasa es que estamos con Italia, una plaga en Italia, y esta que no da abasto. La visita a lo mejor la hago yo con ella, pero ella se encarga de organizarlo todo y todas esas cosas, pero es que no da la pobre. Sí, sí. ¿Qué tiene uno? Así, esto es de palmera. Y ahora vamos a la palmera, ¿no? Sí, la palmera está en... Tenemos que cambiarnos de Bueno, sitio. pues mira, antes de cambiarnos entonces vamos a hacer lo de la dosificación del insecticida del de palmera. Vale. ¿Por qué le he pedido antes el agua? No era solamente para hacer la demostración esta que os he hecho antes. El de palmera, el insecticida de palmera, es un insecticida que es... Perdona, sólido. esto, había unos más grandes y otros más pequeños. Sí, No sé cuál hemos usado aquí, ¿el pequeño? el pequeño. El pequeño. Porque por la resina, lo he explicado Sí. antes. El tema es que la resina, para evitar que la resina salga, esto dentro de un rato, el orificio está lleno de resina. Ah, sí. Si hay resina, ya nunca más se va a absorber el dispositivo. Ni aunque lo repasemos con el taladro, esa resina sigue ya bloqueando todos los haces vasculares. En palmera, nosotros ponemos un volumen mayor. ¿Por qué? Porque necesitamos, para esta plaga en concreto, como he dicho antes, cada plaga tiene un tratamiento diferente, tanto por la especie en la que tratamos, como por el insecto del que estamos hablando, si es que lo que queremos es hacer un problema de plaga. Aquí tenemos 20 gramos de EPIC. Entonces nosotros obviamente, esto no se puede coger con las jeringas. Esto
¿Cómo lo podemos manejar para meterlo igual que hemos hecho con el Vertimex? Con agua. Lo mezclamos con agua. Esto yo le voy a echar agua en una proporción que tampoco ahora mismo es lo que más tiene que importar, pero yo lo voy a echar en una proporción para que la suma del líquido y el sólido sea 40 mililitros. ¿Por qué? Porque yo voy a poner en palmera 4 dispositivos como estos. Y a cada dispositivo le voy a meter 10 mililitros de la mezcla de agua y de insecticida. Y así va a tener 5 gramos de insecticida dentro. Para meter 5 gramos tengo que meter 10 mililitros. Yo sé las proporciones. Para que me dé 40. Y son, las proporciones son estas. Esto ahora lo que tengo que hacer es agitarlo. Le he metido 20 mililitros. Esto lo agito. Para que no haya grumo de ningún tipo. Tenía 20 gramos, ahí tengo que meter 10 mililitros más. Para que tenga los 40 mililitros. Pero esa cuenta me la quedo yo en mi cabeza porque tampoco os va a aportar nada, ¿vale? Vosotros normalmente tendríais un vaso medidor como este. Tendréis un vaso medidor como este. Pasa que este es muy grande para lo que yo quería hacer hoy. Entonces vosotros diríais, bueno, le echo insecticida, imaginad que el insecticida ocupa el volumen que ocupa. Tenéis que llenar, tenéis que dosificar 10 inyecciones, pues pondríais insecticida, a lo mejor llega hasta aquí, pero le echáis agua y cuando llegue a 100 paráis. Y solamente tenéis que mezclar. Esa es la única regla que tendréis que seguir. En este caso, como no tengo un vaso de 50 o de 40, pues tengo que hacerlo con otras cuentas que yo son las que me sé, pero que esas no sirven a vosotros de nada. Esto ya está mezclado. Ahora yo lo puedo manejar esto como si fuera un líquido, cualquiera. ¿Qué hago ahora? Pues entonces lo dosifico. Cojo 10 mililitros, que no se me caigan. Y hacemos lo mismo de antes. Este está dosificado, de esta insecticida. Aparte le voy a poner también, le voy a sumar otro más, que es el Vertimex. ¿Cómo se sabe si tiene una emulsión o algo así? Aquí tenemos un polvo en suspensión, pero tú tienes que fiarte de mí cuando yo te digo que cuando tú metas todo esto aquí, el resultado que va a tener es una disolución. Dentro de, vosotros habéis visto que esto ahora mismo no está transparente del todo. Dentro de unos pocos minutos esto va a estar completamente transparente. Por eso lo quiero dosificar aquí, para que dé tiempo, cuando lleguemos a la palmera, a que esto ya esté transparente. 2. Tres. Le doy el doble, le hago eso de que entre y salga, porque me da la impresión así, bueno, me da la impresión no, y lo sé, que la mezcla es más homogénea, de esta manera se acelera el proceso este que hemos dicho de homogeneización dentro del dispositivo y de disolución. Ya está. Le hemos cargado ahora mismo el EPIC. Y ahora también le voy a poner Vertimex. Los dos insecticidas son útiles para el picudo y son compatibles entre sí. De hecho, funcionan mucho mejor en combinación. ¿Por qué? Porque tiene dos modos de acción diferentes. Un insecticida tiene un modo de acción que ataca a una parte de la fisiología del insecto y el otro ataca a otra. Entonces, lo interesante de eso, le pones 4 mililitros. Lo interesante de atacar a dos modos de acción diferentes es que nunca va a generar, ¿veis cómo se queda transparente? Completamente. Eso es lo interesante de que esté totalmente disuelto, que la absorción es más rápida. Completamente transparente. También es que el Vertimex ayuda a una mejor disolución
de los dos insecticidas. Tienen componentes que se compatibilizan químicamente. Ahí ocurre química. Tú eres químico, creo, ¿no? Sí. No sé cómo llegué aquí. Qué buen trabajo, hombre. A mí me gusta mucho, pero yo no conocía esto de la inyección al tronco, la verdad, era una cosa... Ajá. Es que yo nunca quise, yo estaba también en contra de insecticidas y esas cosas. Claro, todo usado de mala manera da mala impresión. Pero las cosas cuando se utilizan bien, creo que esto es una buena forma de utilizar las cosas, pues al final sientes que aporta algo a la sociedad. A ver, esto comparado con fumigar un pino con una lanza y pulverizando así, es que no hay color. Es una diferencia abismal. En lo que gastas, en lo que le cae a la gente, Eso es. en lo que Sobre se todo- queda en el ambiente. Sobre todo es que, todo, es que el suelo se contamina, Claro. es que todo lo que está aquí alrededor se contamina. No puedes, Ujú. o sea, la otra opción es cerrar el parque durante una semana o 2 semanas hasta que eso ya esté un poco desastre aquello. Claro. Entonces, ya tenemos dosificado esto para utilizarlo en palmera. Ujú. Ahora vamos a irnos a la palmera. ¿Qué te llevamos? Pues no os preocupéis. Pues voy a quitarle la broca. Vale. Ya se ha ordenado por un día. No pasa nada, ¿sabes? Que normalmente estoy muy desordenado, pero hoy quiero dar buena impresión. Normalmente te pones el martillo debajo del brazo, Claro, sí, voy a lo loco. Pero, como haríamos cualquiera. pues nada, esto ya puedo tirarla, esto ya no nos sirve para nada. Sí, ahí. Se puede. Vean, ahí no hay insecticida ni nada. Ujú. Y nada, ya nos podemos ir a eso y ahora os explico cómo se inyecta una palmera. ¿Vale? Vale. La tilera es poco, no es muy alta. No, vais a ver que se absorbe muy rápido. Sí. Voy a cortar esto un ratito.